Hola, yo soy Antonio Jesús Zamorano Méndez del grupo 1-3 y estamos aquí en el primer video para la unidad 2, ¿ok? Es de cómo montar un PC. En este tutorial descubrirás cuáles son los componentes principales de una computadora y cómo se ensamblan, ¿sí? Dice, abrir la caja. Primero tendremos que retirar los paneles laterales de la caja para poder instalar los componentes en su interior, ¿ok? Que ya me salté. Ok, no hay tanto problema porque dice lo mismo. Dice, panel lateral. La caja es como el esqueleto del PC, pues proporciona una estructura para los componentes y los protege. También puede darle al equipo un toque de estilo. ¿Ok? Vamos a instalar la fuente de alimentación. Ahora instalaremos la fuente de alimentación que proporciona la potencia necesaria a todos los componentes. Se aloja detrás de un soporte que debe retirarse para instalar la fuente. ¿Sí? De este lado. Dice, carcasa de fuente. La caja es como el esqueleto del PC, proporciona una estructura para los componentes, los protege y da un toque de estilo. ¿Ok? Vamos a desatornillar. Y vamos a seleccionar la fuente de poder. Puertos modulares, ¿no? Que son estos de acá. Hay otro. Dice, estos puertos te permiten conectar cables que transmiten la energía a los componentes. Que sean modulares significa que solo tienen que conectar los cables a los componentes que tengas. Sí, luego vamos a ver el ventilador, que es este de aquí. Las fuentes de alimentación generan mucho calor. Este ventilador expulsa el aire caliente. Enchufe de alimentación, este de acá. Toma energía del enchufe. Las fuentes de alimentación van de 200 a 1600 watts y tendrán que asegurarse de contar con vatios suficientes para tu equipo. Le damos en instalar y lo ponemos aquí. Fuente de alimentación. La fuente de alimentación proporciona energía a los componentes del PC. Vamos a instalar y la carcasa de fuente. La caja es como el esqueleto del PC, proporciona una estructura para los componentes y los protege. También puede darle un toque de estilo. Y los volvemos a atornillar. Instalar la placa base. En el corazón del PC está la placa base. Todos los componentes principales se conectan a ella. Sí, la vamos a seleccionar aquí. Y bueno, aquí arribita tenemos el zócalo del CPU. Aquí es donde se coloca la CPU. Tiene una protección que la mantiene en su sitio. Luego tenemos los puertos de entrada y salida, que sirven para conectar todos los periféricos como el teclado y el ratón. Aquí en medio tenemos el chipset, que son procesadores que prestan apoyo a la CPU y gestionan su funcionamiento. Cada modelo de CPU tiene su chipset específico diseñado para sacarle el máximo partido. ¿Okay? Luego aquí tenemos las ranuras PCI, que son conexiones de alta velocidad a la placa base para tarjetas PCI. Las tarjetas PCI más comunes son las tarjetas gráficas, pero también pueden ser tarjetas Wi-Fi o de sonido. De este lado tenemos los separadores, que se atornillan a la caja usando separadores para que la placa base no toque el metal de la caja. ¿Sí? En la parte de aquí tenemos conectores del panel frontal. Aquí es donde se conectan a la placa base todos los puertos y botones de la caja. Enseguida los puertos SATA, que se denominan SATA Serial ATA y sirven para conectar los discos duros. Más arribita tenemos la batería CMOS, que la placa base utiliza esta batería para recordar sus ajustes cuando no tiene energía, incluso cuando no está conectado a una fuente de alimentación. ¿Sí? De este lado la alimentación, que la placa base necesita energía suficiente para alimentar los componentes que se conectan a ella. Así que normalmente tienen más de un conector a la fuente. Y por último, las ranuras de la RAM. Estas son las ranuras donde se coloca la memoria RAM del equipo. Solo se permite un tipo de RAM y la mayor parte de las placas tienen entre 2 y 8 ranuras. ¿Okay? Sí, serían todos. Lo vamos a instalar. Para ello tenemos que quitar eso. Motherboard. La placa base es el corazón del PC y proporciona el pulso que mueve la información por el sistema. Lo quitamos y desatornillamos. Se instala y se tornilla. Listo. Luego vamos a conectar la motherboard en el panel frontal. Se conecta al panel frontal de la caja, botón encendido apagado, USB, conector de audio, etc. ¿no? Viene para este lado.
Sí, es exactamente lo mismo. Dice alimentación ATX de 24 pines. Lleva la energía de la fuente de alimentación a la placa base, hacia a este lado, ¿no? Que repito, en alimentación ATX de 24 pines lleva la energía de la fuente de alimentación a la placa base. Luego, la alimentación ATX de 8 pines, CPU, lleva la energía de la fuente a la alimentación de la CPU, de este lado. Conectar fuente de alimentación, lleva la energía de la fuente de alimentación CPU. Ok, vamos a iniciar con el procesador. La unidad central de procesamiento, CPU, es el cerebro del PC. Realiza cálculos basados en la información de ciertos componentes y les pasa resultados a otros. Ok, para acá y lo tomamos. El procesador en general es el chip que realiza todos los cálculos del ordenador. Es muy delicado y está muy comprimido, por lo que se calienta rápidamente. Okay, aquí tenemos la placa térmica. El CPU la tiene y se coloca directamente sobre el procesador para transmitir rápidamente el calor de la CPU al refrigerador. Mientras que debajo tenemos los pines. La CPU tiene pines que se conectan al zócalo de la placa base. Cada modelo de CPU tiene su propia distribución de pines y orientación en el zócalo. Okay. Vamos a abrir el protector, el socket. Se instala y se cierra. Vamos a aplicar la pasta térmica. La CPU se calienta mucho y hay que enfriarla con un refrigerador. Primero aplicamos pasta térmica a la CPU para mejorar la conductividad de esta y el refrigerador. ¿Okay? Lo hacemos para acá y aquí la ponemos. La CPU es el cerebro del equipo, ¿no? Hay que recordar. Ahora le vamos a instalar el refrigerador. Vamos a instalar el refrigerador. Hay dos tipos principales de refrigeración, mediante aire o agua. ¿No? En este caso es aire. Tenemos aquí primero el soporte de fijación. El soporte de fijación tiene o une el componente de refrigeración a la placa base. Cada modelo de CPU tiene su propio tamaño y forma de soporte. De este lado, las aletas del disipador aumentan la superficie para disipar el calor de la CPU. Y enseguida la placa de refrigeración, que hace contacto con la CPU a través de la pasta térmica y está hecha con un material de alta conductividad térmica, normalmente el cobre. ¿Okay? De este lado tenemos lo que es el ventilador. El ventilador sopla a través de las aletas para alejar el aire caliente del disipador. Y alimentación, de este lado lo tenemos. El ventilador necesita energía. Este cable se conecta a una toma específica para el ventilador de la CPU que hay en la placa base. ¿Sí? Entonces, instalar refrigerador por aire, ¿no? El ventilador aleja el calor de la CPU y la mantiene en una temperatura baja. Vamos a conectar. Dice, conectar refrigeración por aire lleva la energía de la fuente de alimentación al ventilador de la CPU. ¿Okay? Este se conecta para acá. Ahora la tarjeta gráfica. El siguiente componente importante es la unidad de procesamiento gráfico. La GPU suele ser mini ordenadores en sí mismas, con sus propios procesadores y memoria para calcular las complejas imágenes de los juegos de hoy en día. Vamos para acá y la seleccionamos. Primero tenemos el conector PCI, que encaja en la ranura PCI de la placa base y la mayoría de placas base tiene una ranura PCI específica para la GPU. Aquí en medio tenemos el procesador gráfico. El corazón de la GPU está en el procesador gráfico, que convierte las instrucciones de la CPU en algo que puedas ver en tu pantalla. ¿Okay? Al lado tenemos el ventilador y disipador. La GPU se calienta y necesita un disipador y un ventilador de gran tamaño para enfriarse. Tenemos la placa trasera. ¿Dónde está? Aquí está. Es esta de aquí. Y está en el fondo de la caja y contiene los conectores que van a la pantalla, como el HDMI o el DisplayPort. Mientras que de este lado tenemos el GPU doble, que muchas GPU usan este conector para permitir la conexión de varias tarjetas y así aumentar la potencia de algunos sistemas que permiten hasta 4 tarjetas. ¿Okay? Se volvió a caer. Primero se quita la tapa de PCI. La caja es como el esqueleto del PC, pues proporciona estructura para los componentes y los protege. También puede darle un toque de estilo. Luego se desatornilla y se instala la tarjeta gráfica, que la GPU dibuja los gráficos y los envía al monitor para mostrarlos. ¿Okay? Aquí se atornilla otra vez y ahora sigue la memoria. Viene la memoria RAM, memoria de acceso aleatorio. Es una memoria muy rápida que la CPU utiliza para contener los programas que se ejecutan en el PC. La RAM se imprime en módulos.
y se pueden combinar muchos del mismo tipo para darle al PC más memoria útil, ¿ok? Entonces las vamos a seleccionar acá. Bueno, tenemos aquí fijaciones. Las ranuras de la RAM de la placa base tienen interruptores que fijan la RAM y la mantienen en su sitio. ¿Sí? Mientras que tenemos un conector, se conecta la placa base con un conector especial. Cada tipo de RAM tiene una muesca especial para que no puedas unir tipos distintos. Y de este lado está el chip de memoria, ¿no? Que son un módulo de RAM de tipo muy rápido de memoria diseñados para contener programas y que el ordenador pueda acceder a ellos lo más deprisa posible, ¿okay? Para eso simplemente toca abrir el clip, los cuatro, ahí está, y en este caso vamos a poner 2. Dice, memoria RAM. Es como la memoria de corto plazo del PC, es comparativamente pequeña, pero su acceso es mucho más rápido que el del disco duro. ¿Sí? Y aquí queda cerrado en automático. Luego vamos a instalar el disco duro. El último componente básico es la unidad de disco duro, el HDD. El disco duro almacena todos los datos del sistema operativo, los programas y las fotos, la música y los videos del usuario. ¿Okay? Continuar. Lo tenemos que seleccionar. Y dice, tenemos aquí un disco giratorio. Tiene en su interior un disco que gira, similar a un DVD. Cuanto más rápido gira el disco, más rápido se puede acceder a los datos. Los discos de algunos servidores giran a más de 15.000 RPM. Entonces que acá tenemos SATA y alimentación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Esos conectores sirven para conectar el disco duro a la placa base SATA y a la fuente de alimentación. Va aquí, así que se abre el compartimiento y se instala el disco duro. El disco duro es la memoria a largo plazo del PC. Su acceso es más lento comparativamente, pero tiene mayor capacidad que la RAM. Se instala y se cierra el compartimiento para después conectarlo a la alimentación. Lleva la energía de la fuente de alimentación al componente. Acá va. Conectar fuente de alimentación, lleva la energía de la fuente de alimentación al componente. Y listo. Aquí conectar disco duro SATA, conecta el disco duro SSD a la placa base. Agarramos y se conecta acá. Refrigeración adicional. Todos los componentes del PC emiten calor. Los ventiladores ayudan a reducir la temperatura extrayendo el aire caliente de la caja. Venimos para acá y lo tomamos. Este, por ejemplo, tiene aletas también, son estas de acá. Controlan la dirección del movimiento del aire. Una flecha en el lateral del ventilador indica la dirección en la que sopla el aire. Y tenemos el motor en el centro. Muchos ventiladores y placas base permiten velocidades variables para que el ventilador solo vaya a la velocidad necesaria. ¿Okay? Se instala de este lado. Dice el ventilador de caja. Los ventiladores de la caja sacan el aire caliente del interior del PC al exterior, absorbiendo un aire más frío, se supone. Se instala y se atornilla. Luego acá tenemos, la tenemos que conectar a la alimentación. ¿Okay? Lleva la energía de la placa base a los ventiladores de la caja. Aquí está, conectar modo. Lleva la energía de la placa base a los ventiladores. ¿Okay? Y toca cerrar la caja. Ahora tenemos que volver a colocar todos los paneles para proteger todos esos componentes tan delicados. ¿Okay? Instalar pieza de caja, panel lateral. La caja es como el esqueleto del PC, pues proporciona la estructura para los componentes y los protege. También puede darle al equipo un toque Vamos a ir por el siguiente. La caja es como el esqueleto del PC, pues proporciona una estructura para los componentes, los protege. También puede darle al equipo un toque de estilo, ¿okay? Y toque encender el PC. Solo que enchufar todos los cables y encender el PC. ¿Sí? De este lado. Lo conectamos acá. Conectar fuente de alimentación. Lleva la energía del enchufe a la fuente de alimentación del PC. Ahí está. Luego este va para acá. Ratón USB, conecta el ratón a la PC. Y por último el teclado a la pantalla. Conectar tarjeta gráfica HDMI, conecta el monitor al PC a través de la GPU. Listo. Y quedaría de encenderse. No, me falta un cable. Viene para acá. El teclado USB, conecta el teclado a la caja. Y por último encender el ordenador, la caja. Y aquí estamos otra vez en el inicio.